Muy buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Horacio Urtiaga y hoy día vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Hoy día vamos a culminar el capítulo 6, Dios mediante. Capítulo que nos ha presentado una problemática distinta a la que vimos en capítulos anteriores con respecto a las adversidades que la iglesia puede ir pasando. Hemos visto que la mayor cantidad de adversidades hasta ahora han sido adversidades que vienen de afuera, persecución y sobre todo persecución religiosa. Pero al comenzar el capítulo 6 vimos una problemática que tiene la iglesia no externa sino interna. Hay una discusión entre los cristianos porque los cristianos de trasfondo judío con los cristianos que eran judíos pero helenistas, que estaban dispersos fuera de Israel, tienen una discusión en cuanto a la atención que se le daba a las viudas de cada grupo. Unos consideraban que el grupo de viudas del grupo contrario era mejor atendido que el propio. Por lo tanto, lo comentan a los apóstoles mandan seleccionar 7 hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo para que se encarguen de administrar las mesas para la distribución de alimento para las viudas. Y hablamos un poco acerca de qué cosas podríamos aprender ahí. Dentro de estos 7 hombres hay uno que se llama Esteban. Y es un personaje que vamos a empezar a ver a partir del día de hoy. Vamos a verlo en todo el capítulo 6, en lo que queda, y en todo el capítulo 7, que es el capítulo más largo del libro de los Hechos. Así que los invito a acompañarme a Hechos capítulo 6, a la segunda parte, porque vamos a hablar acerca de Esteban, y en este caso Lucas va a hablar acerca de Esteban a partir del versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8 en adelante. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir como Esteban. Como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Vamos a remarcar primero al personaje conocido como Esteban. Es un personaje muy importante porque va a llegar a ser el primer mártir cristiano en el libro de los Hechos. Esteban va a fallecer al final del capítulo 7. Esto es un adelanto. Bueno, Esteban es uno de los 7 hombres que la iglesia escogió para encargarse de la distribución de la comida para las viudas. Ahora Lucas nos está contando que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios y que realizaba muchos prodigios y milagros. Esto es importante remarcar porque a veces en nuestro entendimiento, cuando empezamos a leer la Escritura, cuando vemos la vida de los apóstoles y el libro de los Hechos, puede nacer o puede surgir en nuestra mente la idea de que solamente Dios usaba milagrosamente a los apóstoles. Acá estamos viendo que no es así. Dios usa como Él quiere a cualquiera de sus hijos. En este caso estamos viendo Esteban no es un apóstol y Dios le permite hacer milagros. Podríamos decirlo así, Dios obra milagros por medio de Esteban de la misma manera que Dios obra milagros por medio de Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, etcétera, etcétera. Dios obra milagros por los apóstoles, pero también Dios obra milagros, en este caso, por Esteban. Lección para nosotros en esta mañana para comenzar es que Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros. Algunos de nosotros pueden pensar, bueno, Dios solamente va a usar a los grandes hombres de fe. Dios puede hacer milagros por medio de estos grandes hombres o de estas grandes mujeres de fe. Bueno, la realidad es que Dios puede usar a quien Él quiera. Y en este caso ha decidido usar a Esteban. Por lo tanto, Dios te puede usar a ti y Dios me puede usar a mí de maneras milagrosas. Lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto para que Dios nos use. Esteban es un hombre que nos dice Lucas que es lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios. Una palabra que es muy recurrente en el Nuevo Testamento es la palabra gracia. Pablo la usa muchísimo. Y la palabra gracia viene a ser como en un contexto general una bendición de parte de Dios, un regalo de parte de Dios, pero un regalo inmerecido. Eso es lo que podríamos definir como gracia, un regalo inmerecido que Dios te da, una bendición que Dios te da, una habilidad, un talento, un don que Dios te da, es la gracia de Dios que cae sobre ti.
Así que en este caso, Esteban es un hombre que recibe de parte de Dios mucha gracia. Por eso es que obra estos milagros. Pero la gracia no solamente se recibe, sino también se transmite. ¿De qué manera la gracia se recibe y también se transmite? De que cuando nosotros recibimos ese regalo inmerecido de parte de Dios, vamos a tratar con bondad y con gracia a aquellos que no se lo merecen. Porque nosotros no merecemos la gracia de Dios. Y como nosotros no merecemos la gracia de Dios, pero la hemos obtenido por la fe, cuando hay otra persona que no merece la gracia de Dios, nosotros lo vamos a tratar con gracia. Ejemplos de esto nosotros lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo y al final del capítulo 20, si no me equivoco, o 21 del libro de los Hechos. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo va a volver a Jerusalén después de sus viajes misioneros, y cuando Pablo vuelve a Jerusalén después de sus viajes misioneros, los judíos lo apedrean, o bueno, no lo llegan a apedrear necesariamente, lo intentan hacer, pero lo golpean durísimo. Y Pablo termina muy maltratado por la mano de los judíos. Pero cuando Pablo les predica con mucha gracia. ¿Por qué? Porque Pablo recuerda que él antes fue exactamente igual a ellos. Antes de que Pablo se convirtiera, él perseguía y él mataba a cristianos. Por lo tanto, ahora que ha sido golpeado por su mismo pueblo, él reconoce que él fue igual que ellos antes de conocer al Señor. ¿Y cuál es su trato? Su trato no es de venganza, su trato no es de ira, su trato no es de cólera, su trato es un trato de gracia, una gracia inmerecida, porque él entiende que él también recibió gracia de parte de Jesús. Y ese es un concepto muy bonito de gracia. Es un regalo inmerecido que no solo recibes tú de Dios, sino que tú también lo transmites a otros al experimentar la gracia de Dios. Y en este caso pienso yo que Esteban, no solamente Lucas nos quiere mostrar que es un hombre que ha recibido mucha gracia de Dios, sino también que es alguien que la transmite. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Así que Esteban es un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios que está haciendo milagros por medio de él. Lección para nosotros: Dios te puede usar al mismo nivel que Esteban. ¿Eso significa que puedo hacer milagros? Si Dios lo desea así. ¿Qué necesito para hacerlo? Simplemente estar dispuesto. Decirle al Señor: úsame como tú quieras. Puede ser haciendo milagros, puede ser predicando el Evangelio, puede ser de distintas maneras. Si tú tienes un corazón dispuesto, Dios te va a usar. Esteban tiene un corazón dispuesto, Dios lo usa. Y es algo bien bonito. Agrego algo más. Alguien podría decir: Horacio, o sea, que Dios me puede usar solamente si yo tengo un corazón dispuesto, y la respuesta es que no. Porque Dios también te puede usar aún tengas un corazón duro. Y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en el libro de Jonás. Jonás fue alguien que se rehusó a hacer la voluntad de Dios. Huyó en la dirección contraria a la que Dios lo estaba enviando. Pero aún así Dios lo usó. Dios ordenó todo para que Jonás terminara en la ciudad de Nínive y predicara el Evangelio. Y en buena cuenta obedeciera lo que Dios le estaba llamando. Así que en verdad Dios puede usarnos en el contexto, con el corazón que tengamos. Dios nos va a usar si es su voluntad. Pero es hermoso saber de que si tú tienes un corazón dispuesto, Dios te puede usar como en el caso de Esteban, ¿no? Dios le permite hacer milagros que sus discípulos lo hacen. ¿Por qué? Porque testifican con ese milagro que lo que ellos están diciendo con su boca es real. Así que Esteban lo está haciendo y la lección es esa. Dios te puede usar como Él desea, cuando Él desea, como Él quiera. Tú simplemente pídele a Él que Él te use. Ese es el corazón correcto que deberíamos tener. Pídele al Señor que Él te use y Él te va a usar. Y deja que Él lo haga. En este caso lo estamos viendo. Quiero remarcar el siguiente versículo que ya lo hemos leído, que es el versículo 9. Miren lo que dice. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Acá nos cuenta Lucas que hay unos judíos que eran de la sinagoga conocida de los libertos y que eran de distintas regiones. Nos dice que era de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Algunas personas llegan a pensar que dentro de esta multitud de judíos pertenecientes a esta sinagoga está el mismísimo apóstol Pablo antes de convertirse, o sea, Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso era de Cilicia, Tarso quedaba en Cilicia. Por lo tanto, la sinagoga donde se congregaba Saulo era la sinagoga de los libertos, y están discutiendo con Esteban. Pero, lamentablemente, en la discusión para los judíos, Esteban tiene un espíritu y un entendimiento de las escrituras que los deja con la boca cerrada. O sea, no pueden discutir contra él.
Esteban los vence en cada argumentación. Y esto me encanta porque nos demuestra lo preparado que está Esteban, pero también la ayuda de Dios en medio de eso. Lección para nosotros. Debemos estar preparados. El apóstol Pedro va a decir en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 15, si no me equivoco, que nosotros debemos estar siempre preparados para dar defensa con mansedumbre de todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Toda persona que quiere saber de nuestra fe, nosotros deberíamos estar preparados y dar defensa con mansedumbre para todo aquel que pregunta acerca de nuestra fe. Esteban es alguien preparado, nosotros deberíamos ser alguien preparado. Y además de eso, tener la confianza de que Dios nos va a ayudar en nuestra defensa de la fe. En el caso de Esteban, Dios lo usa. Y por eso los judíos están pero molestísimos con él, porque no pueden vencer sus argumentos. Y nos dice que ellos lo acusan en el versículo 10. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Los judíos empiezan a atacar a Esteban. Están molestos porque no pueden vencer sus argumentos. Y acá remarco algo también importante. El hecho de que tú seas una mujer o un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios no significa que les vas a caer bien a todos. Alguien podría decir, si yo soy alguien que he recibido mucha gracia de parte de Dios y la transmito a otros, obviamente la respuesta de la gente va a ser amorosa, va a ser una respuesta positiva. Me van a ver con el carácter de Cristo y me van a abrazar con los brazos abiertos. No necesariamente es así. Esteban es alguien que refleja a Cristo muy bien, que está lleno del Espíritu Santo, pero aún así tiene gente que se le opone. Y en este caso son estos judíos. Y lo acusan y dicen que Esteban ha estado blasfemando contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué los judíos han empezado a decir esto? ¿Por qué los judíos están diciendo que Esteban está blasfemando contra Moisés y contra Dios? Lo más probable es que porque dentro de la predicación de Esteban, una de las cosas que él está diciendo es que Jesús es mayor que Moisés. Y esto obviamente los religiosos de la época no lo van a tolerar. O sea, que digan que Jesús es mayor que Moisés es una blasfemia. Por lo tanto, está blasfemando contra Moisés. Pero esto es una enseñanza congruente con la predicación de Jesús y además con el libro de los Hebreos. Si nosotros leemos el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, vamos a ver que el autor de la carta deja muy claro en todos los capítulos y en todo el libro que Jesús es superior a Moisés. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Moisés simplemente era un siervo de Dios. Hay una diferencia abismal. Y los judíos también atacan a Esteban a decir que está blasfemando contra Dios. Lo más probable es porque él está diciendo que Jesús no es solamente un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Una de las cosas que nosotros vemos a la luz de toda la Escritura es que Jesús no solamente es un maestro, sino que Jesús es Dios encarnado. Es una verdad bíblica que nosotros vemos a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra al Mesías como alguien divino. Eso nosotros lo encontramos, por ejemplo, en Daniel capítulo 7. Y en el Nuevo Testamento vemos textos directos que nos dicen que Jesús es Dios, como Juan 1:1. Textos donde nos muestra que Jesús tiene atributos de omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia, o sea, atributos divinos. Además de eso, también vemos a los apóstoles usar textos del Antiguo Testamento que hablaban del Dios de Israel, de Yahweh, y lo aplican a la persona de Jesús. Lo usan para nombrar a Jesús, mostrándonos que en el entendimiento apostólico, Yahweh y Jesús eran lo mismo. Por lo tanto, Jesús es el Dios de Israel. Jesús es Dios. Y si Esteban está diciendo esto, obviamente los judíos se sienten ofendidos y están atacando a Esteban. Está blasfemando contra Moisés y está blasfemando contra Dios. Bueno, si estas verdades son parte de nuestra predicación y la gente dice que estamos blasfemando contra Moisés y contra Dios, que venga. Hoy en día hay un montón de grupos sectarios que niegan la divinidad de Jesús y niegan que Jesús sea mayor que Moisés. Existen grupos así. Y cuando me van a escuchar o van a escuchar la enseñanza de la Escritura que enseña que Jesús es Dios y que es mayor que Moisés, se van a rasgar las vestiduras también. Bueno, si se rasgan las vestiduras y nos atacan por eso, que así sea. Es una enseñanza consistente con la Escritura y con el legado histórico de la Iglesia.
Así que Esteban está firme predicando la verdad y eso le causa que tenga enemigos. Vamos a ver ahora cómo responden los líderes religiosos ante la acusación hacia Esteban. Veamos los versículos 12 en adelante. Versículo 12. De esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Bueno, el texto nos dice que los religiosos, cuando no pueden vencer a Esteban, empiezan a acusarlo, que él está blasfemando contra Moisés y contra Dios. Esta acusación la hacen a todo el pueblo y a los líderes religiosos. Por lo tanto, con violencia lo atrapan y lo llevan ante el concilio. Concilio en el cual han estado Pedro y Juan y los apóstoles. Pero ahora el ataque religioso ha ido más allá del liderazgo de la iglesia. Ahora está yendo a un hombre como Esteban, que está siendo acusado porque nadie lo puede derrotar en sus argumentos. Cuando Esteban está delante del concilio, se levantan falsos testigos. Y uno de los falsos testigos dicen los falsos testigos que este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Cuando se refieren a este lugar santo se están refiriendo al templo. Los judíos, lamentablemente, sobre todo los líderes religiosos, habían caído en idolatría al mismísimo templo. Lo idolatraban. Un lugar que apuntaba a la presencia de Dios, un lugar que simbolizaba el cielo, estos hombres lo habían vuelto su ídolo. Por lo tanto, que alguien hable en contra del templo y contra la ley de Moisés era en buena cuenta una blasfemia que merecía la muerte, porque ellos habían idolatrado tanto la ley y el templo que era inaudito que alguien hablara en contra de ella. Realmente no sabemos si Esteban ha hablado en contra de la ley y en contra del templo. Realmente no se nos dice. Quizás una de las cosas que Esteban empezó a predicar era que Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo. Esto nosotros lo vemos en su predicación de Jesús en el Sermón del Monte de los Olivos, en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Jesús lo dijo y seguro Esteban también lo compartió. Esto entró en los oídos de los religiosos y usaron ese argumento para decir, está hablando en contra del templo, estaba blasfemando contra el templo y además contra la ley. Quizás Esteban empezó a enseñar correctamente que la ley de Moisés ya había culminado y que en Cristo se había establecido un nuevo pacto. El pacto en la ley de Cristo, en la ley del Espíritu. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Seguro, quizás, Esteban empezó a predicar eso. No se nos dice, yo estoy suponiendo en este momento. Pero quizás eso fue parte de su predicación y ellos usaron esos argumentos para atacar a Esteban. Cuando los líderes religiosos están escuchando que Esteban ha blasfemado contra Moisés, contra Dios, contra el templo, contra la ley, pues ya tienen un montón de argumentos y testigos que lo acusan a él y que lo declaran culpable. Pero el texto es bien interesante, porque en el versículo 15 nos dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. ¿A qué se refiere este texto? Cuando yo antes leía este pasaje decía, ¿pero qué significa que tuviera un rostro parecido al de un ángel? O sea, primero, los líderes religiosos de ahí no han visto nunca un ángel. ¿Cómo sabían o cómo Lucas sabe que tenía el rostro como el de un ángel? ¿A qué se refiere? Bueno, la idea es mostrarnos con una figura la paz que tiene Esteban. Cuando Lucas nos dice que la gente lo mira, los que lo están acusando, y lo ven y se dan cuenta que tiene el rostro como un ángel, no es que su rostro se transformó en la forma de un ser angelical, sino que transmitía una paz que normalmente no se tiene en esa situación. O sea, el rostro de un ángel es un sinónimo o una forma de describir la paz que tiene Esteban.
Esteban está siendo atacado injustamente por los líderes religiosos, han puesto al pueblo en contra de Esteban, todititos están en contra de él. ¿Y cuál es la actitud de Esteban? Una actitud de paz, una actitud que no tendría nadie en una situación así, pero una actitud que sí tuvo nuestro Señor Jesús cuando estuvo delante de Poncio Pilatos. Cuando nosotros leemos sobre todo el Evangelio según San Juan, vemos que Jesús tuvo una paz que a Pilato lo aterra. Porque todas las personas que estaban delante de Pilato, cuando su vida estaba pendiendo de un hilo, se postraban ante él, le pedían misericordia, ayuda. Pero Jesús está tranquilo, con una paz increíble. Y esta paz de Jesús, en cierto sentido, perturba a Pilato. Nunca ha visto algo así. Por eso Pilato empieza a dudar, primero, de la actitud de los religiosos que lo acusan, pero también que en algún momento su esposa le manda un mensaje y le dice: he tenido sueños con respecto a este hombre, no tengas que ver nada con este justo. Y Pilato se llena de miedo. Lamentablemente Pilato se lava las manos al final y termina crucificando a Jesús. Pero esa misma paz que tuvo Jesús, la tiene Esteban en este momento. Sí, está rodeado de enemigos, pero Esteban tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo podemos obtener esa paz que tiene Esteban? Porque la lección para nosotros, para terminar este devocional, es que nosotros deberíamos, ante cualquier situación, tener el rostro como un ángel. Esa es la lección que podríamos culminar diciendo esta mañana. Todos nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesús, deberíamos tener ante cualquier situación el rostro como de un ángel. ¿De qué manera puedo yo obtener ese rostro? ¿Cómo yo puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz solo se obtiene si tú la pides. Esa paz sola la obtienes si tú permaneces en Jesús y Él en ti. ¿De qué manera puedo permanecer en Jesús y Él en mí? Simplemente teniendo comunión, intimidad con Él. Esteban era alguien lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Cómo creen ustedes que Esteban era alguien lleno de la gracia y del poder de Dios? Porque pasaba mucho tiempo a sus pies. Horacio, pero Jesús ya no está. ¿Cómo pasaba tiempo a sus pies? Pasaba tiempo a sus pies en oración y pasaba tiempo a sus pies conociendo cada vez más de Él a través de su palabra. Podríamos decir que esta mañana, al leer este pasaje, estamos sentados a sus pies escuchándolo a Él. Estamos aprendiendo acerca de Él. Estamos viendo cómo Él usó a hombres y a mujeres en el transcurso de la historia. Estamos estudiando su palabra, estamos a sus pies. Por lo tanto, ese es un paso para tener el rostro como un ángel, pasar tiempo a sus pies, conversando con Él en oración, escuchándolo a Él a través de su palabra. Y además, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente en Filipenses capítulo 4. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estén afanosos, dice Pablo, sino todas tus peticiones que sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, y dale gracias. Y cuando tú estás en esa actitud, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo. Lo más probable es que Esteban, en toda esta discusión, en todo este juicio, él está clamando al Señor, él está orando. Por lo tanto, esa paz que él refleja es resultado de su relación con Dios. Por lo tanto, si tenemos una relación fuerte con Dios, y si recordamos sus promesas, y si clamamos a Él, esa paz va a venir a nuestra vida. Va a ser algo que no vamos a forzar, sino que va a brotar de una relación viva con Dios. La pregunta es, para terminar, ¿tenemos una relación viva con Dios? ¿Tienes una relación viva con Dios? ¿O tienes una relación muerta con Dios? ¿Cómo es una relación muerta? Una religión, una religiosidad. Tienes ciertos ritos, ciertos rituales que haces. Puedes ir a la iglesia el día domingo o otro día de la semana, pero lo haces mecánicamente. No buscas tener una relación viva con Dios. No buscas humillarte delante de Él, escucharlo a Él, conversar con Él. No tienes nada de eso. Simplemente tienes una religión muerta. Bueno, si es así, te invito a arrepentirte. Te invito a que empieces y refresques esa relación que quizás antes tuviste con Dios y que ahora es necesario que la tengas. Y si tú la tienes, ¿en qué va a resultar eso? Que ante cualquier situación fácil o difícil vas a tener el rostro de un ángel como Esteban lo tuvo o como Jesús lo tuvo ante Poncio Pilatos. Así que ese era el mensaje que quería compartir con ustedes esta mañana. Gracias por haberme prestado atención, espero que haya sido de edificación para ustedes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, háganmela saber en la sección
que voy a leerlos a continuación para conversar un poco con ustedes. Gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos.